Bueno, buenas tardes a todos. A ver, no sé si... como dijo su nombre, ¿cómo es, perdón? Alejandro. Yo voy a presentar lo que es el trabajo mío de tesis de maestría, que está dirigido por Andrés Cuinque, y es sobre almacenaje actual y potencial de carbono en chacras comerciales de uso agrícola. Y bueno, para empezar, voy a hacer una breve introducción y después voy a pasar a contar lo que es el trabajo en sí. Un poco, bueno, ya se estuvo hablando algo hoy de mañana. En el último reporte del IPCC hablan de la clara influencia humana sobre el sistema climático. Y bueno, las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia y son la principal causa del calentamiento global. En Uruguay, las estimaciones hechas en 2016 indican que el sector agricultura es el que mayor aporte hace al total de emisiones de gases de efecto invernadero, casi con un 74%. Todo esto pone un marco a esta política que se desarrolló en 2017, posteriormente a la ratificación del protocolo del Acuerdo de París, donde bueno, se elabora un documento con una política nacional de cambio climático, y son varios párrafos. Yo tomé dos, no me acuerdo ahora el número, pero del que habla sobre la producción agropecuaria, y tomé dos puntos que me parecieron importantes. Uno que es el de promover sistemas de producción agropecuaria que sean de mayor capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio y la variabilidad climática. Y el segundo es el de promover la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el secuestro de carbono en los sistemas de producción. Sí. Un poco para mostrar datos de cómo el cambio de manejo puede influenciar positivamente en el contenido de carbono de los suelos. Esta es una revisión que hicimos con datos promedios reportados por esos autores para las distintas regiones de Brasil, Argentina y Estados Unidos y Canadá. Eso es producto del pasaje de siembra directa, de laboreo convencional a siembra directa. Y ahí figuran los megagramos de carbono por hectárea por año que se van ganando. Pero bueno, como dijo José recién, el suelo tiene una capacidad finita de almacenar carbono y bueno, ese cambio, digamos, no es eterno, ¿no? Sino que dura un cierto periodo, un cierto plazo. Acá en este análisis de 69 experimentos apareados, bueno, vemos a qué profundidad se ven los efectos de la siembra directa si lo comparamos con el laboreo convencional. Y bueno, en este análisis se comparan dos sistemas de producción, uno con una secuencia de cultivos por año y otra doble cultivo por año, y acá crop diversity es diversos cultivos en el año. En las dos situaciones el efecto más importante ocurre en los primeros 5 centímetros del suelo. Hasta los 10 centímetros se ven efectos positivos y después en profundidad ya empiezan a ser menos contundentes los efectos, ¿verdad? Siguiendo un poco también con cómo el manejo puede afectar el contenido de carbono orgánico del suelo, acá vemos en este resumen de metaanálisis que lo tomamos de esta publicación, cómo influye positivamente la fertilización. Si bien la fertilización no balanceada, por ejemplo con un solo nutriente, tiene un impacto positivo, la fertilización balanceada, contemplando más de un nutriente, tiene un efecto aún mayor, pero realmente donde se ven los mayores cambios en el carbono es cuando incorporamos mismo carbono al sistema o a través de estiércol, de enmiendas orgánicas. Y bueno, esto es un poco también lo que decía Fernando hoy de mañana, de el plazo que se necesita para recuperar carbono o para
para aumentar los niveles, ¿no? Acá entre la figura se observa el distinto plazo de tiempo que se necesita. Y bueno, ya entrando en lo que es el trabajo en sí, bueno, el objetivo es conocer los niveles actuales de carbono orgánico del suelo y estimar la capacidad potencial de secuestro de carbono en el horizonte superficial del suelo para la zona agrícola tradicional del país. Para ello, bueno, estamos procesando información proveniente de un estudio de relevamiento de calidad de suelo de 100 puntos georreferenciados en chacras comerciales distribuidas en Soriano y en Río Negro, y a su vez cada uno de estos puntos fue asignado a uno de 6 ambientes edáficos. Acá vemos cómo se distribuyen esos sitios por los departamentos, y bueno, lo que se trató fue de tener representación de todos estos ambientes. La delimitación de estos ambientes, ¿cómo se hizo? Bueno, es un trabajo que se hizo en base a la Carta de Suelos 1.000.000, a la cartografía CONIAT, a la Carta Digital de los departamentos de Soriano y Río Negro y de imágenes satelitales. Y bueno, lo que se buscó al agrupar con los ambientes edáficos es agrupar sitios o suelos que tengan características similares, con el mismo material originador, similar relieve o topografía y bueno, respuesta vegetal similar. Y si uno observa los dos extremos, el ambiente edáfico A y el D, sería el que mayor contenido de arcilla tiene, sería una textura más gruesa y en el medio estarían las texturas medias. Y bueno, a su vez en cada una de las chacras se muestrearon 2 situaciones contrastantes, una que era la chacra propiamente dicha, y se buscó un sitio que se lo llamó de referencia, que generalmente fue bajo algún alambrado, para justamente tratar de encontrar algún lugar lo más parecido a la condición virgen o natural del suelo. Se hizo a 2 profundidades el muestreo, de 0 a 7,5 y de 7,5 a 15. Y bueno, y las determinaciones se determinó carbono orgánico y densidad aparente, para carbono orgánico mediante 3 muestras compuestas de 20 tomas cada una y la densidad aparente promediando los 6 anillos. Y bueno, en el laboratorio, carbono orgánico acá se estimó mediante combustión a 900 grados y detección con infrarrojos, de dióxido de carbono con infrarrojos, y bueno, la densidad, como dije recién, a través de muestras imperturbadas. Y bueno, para calcular el dato de contenido de carbono actual o almacenaje actual, lo que vamos a tener en cuenta son el dato de suelo de chacra o bajo uso agrícola, y combinando el dato de carbono con el de densidad aparente, sacaríamos el stock que tiene hoy el suelo. Y para estimar el almacenaje potencial, vamos a usar los mismos datos, pero para los suelos de referencia, asumiendo que son representativos de la condición virgen o indisturbada del suelo. Y bueno, acá un poco conversando con Andrés, el tema de cómo íbamos a calcular el stock o cómo pensamos calcularlo. Nosotros nos quedamos con la segunda opción, que es calcularlo en base a masa de suelo constante, porque vimos que si usábamos la densidad aparente, que lo resumimos acá en este gráfico, los suelos de referencia tienen menor densidad aparente y por ende podríamos estar considerando menos carbono del que realmente tienen. Acá vemos, por ejemplo, cómo disminuye la densidad aparente comparando la chacra versus los suelos de referencia, perdón, cómo aumenta la densidad aparente, un 13%, y a una profundidad a una mayor profundidad aumentan, pero un 9%.
Los cambios en el carbono son al revés. Si comparamos la chacra con la referencia, disminuye un 20% el contenido de carbono en la chacra y un 11% el contenido de carbono en el segundo estrato de profundidad. Y bueno, de forma preliminar, nosotros llegamos a hacer un cálculo de stock, como dije, a masa de suelo constante. Y bueno, varios comentarios con respecto a esto. El primero que, bueno, vemos variabilidad entre los distintos ambientes edáficos y las situaciones de referencia de cada una. Si bien hay una disminución en casi todos los ambientes, menos en este, que ahora voy a explicar un poquito qué es lo que nosotros vemos que puede estar pasando, hay una disminución en el stock de carbono en los suelos de chacra versus los suelos de referencia, y las magnitudes de estas diferencias en los casos que son más grandes rondan las 15 a 20 megagramos de carbono, toneladas iba a decir. Y sin embargo, cuando nosotros hicimos un análisis estadístico de esto, solamente encontramos diferencias estadísticamente significativas en 2 sitios. Son resultados preliminares de una primera aproximación que hicimos, pero bueno, vemos que, bueno, como dije recién, en casi todos los sitios habría un potencial para almacenar carbono, salvo en este ambiente donde la chacra da un stock mayor que el de referencia, y ahí creemos que es un error asociado al muestreo, que habría que revisarlo. Pero también vemos que se cumpliría algo lógico que había en la asignación de los ambientes edáficos, y es que los suelos con mayor contenido de arcilla estarían conteniendo mayor carbono que los suelos que tendrían un menor contenido. Y bueno, como consideraciones y proyecciones para adelante, se trata de un trabajo en curso, como dije. El secuestro potencial de carbono surge de la diferencia entre los suelos de referencia y los suelos de chacra. Consideramos una profundidad de 15 centímetros y bueno, un poco la gráfica que yo mostraba donde hasta los 10 centímetros se veía un efecto y después en profundidad cambiaba, nos lleva a preguntarnos si es necesario mostrar a una mayor profundidad. Como dije anteriormente, se observa variabilidad en el potencial de secuestro de carbono para los distintos ambientes. Y bueno, otra de las preguntas que nos surge es si es realmente alcanzable o realizable ese potencial. Y otro punto que estamos considerando de analizar en el trabajo es algo parecido a lo que comentó José, de considerar otros abordajes para estimar el stock potencial a través de la estabilización en fracción arcilla y las ecuaciones que hay en la literatura. Así que bueno, eso es lo que tenía para presentar hoy y muchas gracias.